Español ciclo 4. 13. Un texto argumentativo es: A. Aquel que desacredita las fuentes. B. Aquel que pretende pasarse por encima de los signos de puntuación. C. Aquel que expresa opiniones con el fin de persuadir al lector. D. Todo lo anterior. Un texto argumentativo es un tipo de escrito que tiene como objetivo convencer al lector de una determinada opinión o postura sobre un tema específico. Para lograr esto, se presentan argumentos que respaldan la tesis del autor, así como evidencias y ejemplos que refuercen esos argumentos. Las opciones que mencionaste. A. Aquel que desacredita las fuentes, no es correcto, ya que un buen texto argumentativo debería basarse en fuentes confiables y no solo desacreditarlas sin fundamento. B. Aquel que pretende pasarse por encima de los signos de puntuación, esto tampoco es correcto. El uso adecuado de la puntuación es esencial para la claridad y la efectividad del argumento. C. Aquel que expresa opiniones con el fin de persuadir al lector. Esta opción es la más precisa, ya que describe el propósito principal de un texto argumentativo. D. Todo lo anterior no puede ser correcto, ya que las opciones A y B no son características de un texto argumentativo. Por lo tanto, la opción C es la más adecuada. 14. Se le conoce como quote, poesía popular y quote, a la expresión que A. La crean las élites capitalistas. B. Se ve y escuchan los comerciales propagandas. C. La gente conoce, recita, canta y sabe hace mucho tiempo. D. Es popular entre la gente sabia. La poesía popular se caracteriza por ser una forma de expresión que surge de las comunidades y es transmitida de generación en generación. No es creada por élites ni está destinada a un público específico, en cambio, es accesible y conocida por la gente común. Algunos puntos clave sobre la poesía popular. 1. Oralidad. Muchas veces se transmite oralmente, lo que significa que no siempre se encuentra escrita. Esto facilita su difusión y adaptación a lo largo del tiempo. 2. Temas comunes. La poesía popular suele abordar temas universales como el amor, la naturaleza, las tradiciones y las vivencias cotidianas. 3. Participación colectiva. Las personas no solo la conocen, sino que también participan en su creación y difusión, ya sea a través de canciones, rimas, refranes o leyendas. 4. Cultural y tradicional. Refleja la cultura, las creencias y los valores de la comunidad de la que proviene. Las otras opciones. A. No es correcta porque la poesía popular no es creada por élites capitalistas, sino que es un fenómeno del pueblo. B. No describe la poesía popular, ya que aunque puede aparecer en comerciales, no es su esencia ni su propósito. D. La poesía popular es más bien accesible a todos, no solo a la gente sabia. Por lo tanto, la opción C es la que mejor define la poesía popular. 15. Un ensayo es: A. Un escrito estrictamente fantástico o épico. B. Un texto largo como una novela. C. La presentación de información y planteamiento del punto de vista del autor en un texto corto. D. Todas las anteriores. Un ensayo es un tipo de escritura que permite al autor explorar un tema específico desde su propio punto de vista. Aquí te dejo algunos aspectos clave. 1. Brevedad. Aunque la longitud de un ensayo puede variar, generalmente es más corto que una novela. Esto permite al autor presentar sus ideas de manera concisa y directa. 2. Subjetividad. A diferencia de un artículo académico que se basa en investigaciones objetivas, el ensayo se centra en las opiniones y reflexiones del autor. Esto le da un carácter más personal y permite al autor expresar su voz y estilo. 3. Estructura. Un ensayo típicamente incluye una introducción que presenta el tema y la tesis, un desarrollo donde se argumentan las ideas, y una conclusión que resume y reflexiona sobre lo expuesto. 4. Diversidad temática. Los ensayos pueden abordar una amplia variedad de temas, desde literatura, política y filosofía, hasta experiencias personales. No se limitan a un género específico como la fantasía o la épica. 5. Estilo y tono. Los ensayos permiten al autor jugar con el lenguaje, utilizar recursos literarios y adoptar un tono que puede ser formal, informal, persuasivo o reflexivo. Por lo tanto,
La opción C es la más adecuada porque captura la esencia de un ensayo como un texto que presenta información y el punto de vista del autor, normalmente en un formato más corto que otros géneros literarios como las novelas. 16. Las siguientes son las partes de un ensayo. A. Inicio, nudo y desenlace. B. Introducción, cuerpo y epílogo. C. Prólogo, índice temático, historia central y epílogo. D. Título, tesis, sustentación, conclusión. La respuesta correcta es D. Título, tesis, sustentación, conclusión. Estas son partes fundamentales de un ensayo, y aquí te explico cada una. 1. Título, es lo primero que el lector ve y debe captar la esencia del tema del ensayo. Un buen título puede despertar el interés del lector. 2. Tesis, es la idea principal o argumento central que el autor va a defender a lo largo del ensayo. Debe ser clara y específica, ya que guiará todo el desarrollo del texto. 3. Sustentación, esta es la parte del cuerpo del ensayo donde el autor presenta sus argumentos, evidencia y ejemplos para respaldar la tesis. Aquí se desarrolla la discusión y se analizan diferentes puntos de vista. 4. Conclusión, es la parte final del ensayo donde se resume lo expuesto y se reafirma la tesis, ofreciendo reflexiones finales sobre el tema. Es una oportunidad para dejar una impresión duradera en el lector. Las otras opciones no son adecuadas porque A. Inicio, nudo y desenlace, aunque estas son partes comunes de una narrativa, no se aplican específicamente a la estructura de un ensayo. B. Introducción, cuerpo y epílogo, aunque la introducción y el cuerpo son correctos, el epílogo no es una parte típica de un ensayo. La conclusión es más apropiada. C. Prólogo, índice temático, historia central y epílogo, estas partes son más comunes en libros o obras más extensas, pero no son características de un ensayo. Por lo tanto, la opción D describe mejor las partes fundamentales de un ensayo. 17. La elaboración de un ensayo resulta práctica debido a A. Que es un texto imaginado directamente del autor. B. Su estructura es la de un texto conciso y corto. C. Que es confuso y pasa por complejo. D. Es una disciplina antigua. La respuesta correcta es B. Su estructura es la de un texto conciso y corto. La elaboración de un ensayo es práctica porque su formato permite presentar ideas de manera clara y directa, facilitando la organización del pensamiento del autor y la comprensión por parte del lector. Aquí te explico por qué las otras opciones no son correctas. A. Que es un texto imaginado directamente del autor, si bien el ensayo refleja las ideas del autor, su valor radica en la argumentación y la evidencia presentada, no solo en la imaginación. C. Que es confuso y pasa por complejo, esta opción no es correcta, ya que un buen ensayo debe ser claro y comprensible, no confuso. D. Es una disciplina antigua, aunque la práctica del ensayo tiene una larga historia, esto no es lo que hace que su elaboración sea práctica. La claridad y la concisión son las razones principales. Por lo tanto, la opción B es la más adecuada. 18. El idioma castellano tiene sus raíces. A. En los indígenas. B. En los pueblos asiáticos. C. En los pueblos prerromanos. D. En los romanos. El idioma castellano, español, tiene sus raíces en el latín, que fue traído a la península ibérica por los romanos. A lo largo del tiempo, este latín se mezcló con lenguas indígenas y otros idiomas, lo que dio origen al español moderno. La respuesta correcta es D. En los romanos. El idioma castellano, o español, tiene sus raíces en el latín, que fue traído a la península ibérica por los romanos durante su conquista. Con el tiempo, el latín evolucionó y se mezcló con las lenguas locales y otros idiomas, dando lugar al español que conocemos hoy. 19. Algunos de los pueblos concebidos como prerromanos fueron A. Los asirios. B. Asiáticos. C. Griegos y celtas. D. ¿Todos los anteriores? La respuesta correcta es C. Griegos y celtas. Los pueblos prerromanos en la península ibérica incluyen a los celtas, iberos y otros grupos. Los asirios y los pueblos asiáticos no son considerados prerromanos de la península ibérica.
ya que su influencia no se centró en esta región. Los griegos sí tuvieron contacto e influencia en la península, pero eran un pueblo externo y no se clasifican como preromanos. 20. La mayoría de palabras del español procede de A. Fielmente, de todas las culturas. B. Es un mestizaje global. C. El latín. D. Las raíces sánscritas. La respuesta correcta es C. El latín. El español, o castellano, se desarrolló principalmente a partir del latín vulgar, que era la forma del latín hablada por la gente común en la península ibérica durante y después de la conquista romana. Este proceso de evolución lingüística comenzó en el siglo III a.C. y continuó durante varios siglos, incluso después de la caída del Imperio Romano. A medida que el latín se mezclaba con las lenguas autóctonas de la península, como el ibérico y el celta, comenzó a formar una base que eventualmente dio origen al español. Con el tiempo, esta lengua continuó evolucionando, incorporando elementos de otras lenguas. Debido a diversas influencias, como la invasión de los visigodos, la llegada de los árabes y la influencia de lenguas como el francés y el italiano durante la Edad Media y el Renacimiento. Si bien es cierto que el español es un mestizaje global y ha incorporado palabras de diversas culturas, como las indígenas americanas y las lenguas africanas, la mayoría de su vocabulario y estructura gramatical proviene del latín. Las raíces sánscritas, aunque presentes en algunas lenguas indoeuropeas, no tienen una influencia significativa en el español. En resumen, el español se fundamenta en el latín, con un enriquecimiento posterior de diversas influencias culturales y lingüísticas, pero su raíz principal es indiscutiblemente el latín. 21. Reciben el nombre de lenguas románicas. A. Todas las lenguas que han escrito prosa poética. B. El idioma sajón. C. Italiano, francés, portugués entre otras. D. Las lenguas africanas ancestrales. La respuesta correcta es C. Italiano, francés, portugués, entre otras. Las lenguas románicas son un grupo de idiomas que evolucionaron del latín vulgar, la forma del latín hablada por la gente común durante y después del Imperio Romano. Al caer el Imperio Romano en el siglo V d.C., las diversas regiones comenzaron a desarrollar sus propias variantes del latín, lo que llevó a la formación de lenguas distintas a lo largo del tiempo. Las principales lenguas románicas incluyen 1. Español, castellano desarrollado en la península ibérica, con influencias de lenguas autóctonas y árabes. 2. Francés, evolucionó principalmente en lo que hoy es Francia, con influencias de las lenguas germánicas tras las invasiones de los francos. 3. Italiano, deriva del latín y se consolidó como lengua literaria en las diversas regiones de Italia. 4. Portugués, surgió en el noroeste de la península ibérica, con influencias de las lenguas celtas y árabes. 5. Rumanés, aislado geográficamente, ha mantenido muchas características del latín, pero también ha incorporado elementos eslavos y de otras lenguas. Además de estas, hay otras lenguas románicas menores, como el catalán, el gallego y el occitano. A diferencia de las lenguas germánicas, como el sajón, que provienen de raíces indoeuropeas distintas y no tienen relación directa con el latín, las lenguas románicas comparten un origen común. Esta conexión no solo se refleja en el vocabulario, sino también en la gramática, la estructura sintáctica y otros aspectos lingüísticos. En resumen, el término iquout, lenguas románicas iquout, se refiere específicamente a aquellas lenguas que se desarrollaron del latín, y no incluye lenguas que no tienen este origen, como el sajón. 22. Una de las instituciones que más apoyó el idioma castellano fue A. La Iglesia. B. La banca internacional. C. La industria naviera. D. La industria militar. La respuesta correcta es A. La Iglesia. La Iglesia Católica desempeñó un papel fundamental en la promoción y difusión del idioma castellano, especialmente a partir de la Reconquista y la unificación de los reinos de España. A medida que el castellano se convirtió en la lengua de la administración y la literatura, la Iglesia utilizó este idioma para comunicar su mensaje religioso y educar a la población. Los textos religiosos,
como la Biblia, comenzaron a traducirse al castellano, lo que permitió que más personas accedieran a las enseñanzas cristianas. La utilización del castellano en la liturgia y la educación ayudó a establecerlo como una lengua culturalmente importante en la península ibérica. Además, el apoyo de la Iglesia fue clave en la legitimación del idioma como símbolo de unidad y poder en un territorio diverso y multilingüe. A medida que el castellano se consolidaba, también se fomentó su uso en la literatura y la administración pública, contribuyendo a su expansión a lo largo de los siglos. 23. ¿En qué territorio nace el idioma castellano? A. En el norte de Francia. B. Norte de Dinamarca. C. Norte de España. D. En toda la Europa occidental. La respuesta correcta es C. Norte de España. El idioma castellano, español, nace en la región del norte de España, específicamente en el antiguo Reino de Castilla, que se ubicaba en áreas que hoy comprenden partes de las comunidades autónomas de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Desde allí, el castellano se fue expandiendo hacia el sur y el oeste a medida que los reinos cristianos avanzaban. Durante la Reconquista, con el tiempo, el castellano se consolidó como lengua predominante en España y luego se extendió a través de la colonización a América y otras partes del mundo. 24. Las distintas revoluciones culturales del idioma latín generó las famosas lenguas. A. Barbáricas. B. Ancestrales. C. Románticas. D. Góticas. La respuesta correcta es C. Románticas. Las lenguas románicas son el resultado de la evolución del latín vulgar a lo largo de los siglos. Estas lenguas se desarrollaron en distintas regiones de Europa tras la caída del Imperio Romano, dando lugar a idiomas como el español, francés, italiano, portugués y rumano, entre otros. El término iquout, románticas iquout, se refiere a su origen en el latín, que es la lengua de los romanos. Las transformaciones culturales, sociales y lingüísticas en cada región llevaron a la formación de estas lenguas diferentes, aunque comparten un núcleo común en el latín.